Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva InView Wiki Kickoff, que hoy voy a estar liderando junto a mi compañero, colega y amigo, el señor Matteo Reschini. La idea de hoy es hacer algo diferente a lo que venimos haciendo, al menos en tanto estructura. Estábamos analizando la semana pasada y nos pareció que ya habíamos cubierto la mayoría de los temas de actualidad principales, tanto on como offshore. Teníamos este fin de semana largo local de 4 días que nos complicaba un poco la planificación de que podíamos mostrar. De hecho, dicho sea de paso, antes de comenzar con la presentación, un par de breves comentarios. Se cerró el tema del techo de deuda norteamericano, como me imagino ya habrán escuchado. Eso igual en la slide, hay una slide en la presentación que haremos los comentarios del caso ahí. Gran balance de Nvidia y en general los mercados estuvieron bastante sólidos en estos días. Por lo tanto, buenas noticias para quienes no seguimos tan de cerca los mercados en esta pausa que tuvimos. Pero como les decía, hoy vamos a hacer algo especial. Nuestra idea es mostrar, eh, obviamente de manera parcial, porque es imposible mostrar todos los instrumentos, pero hacer un gran paseo por el mundo de la renta fija, siempre manejándonos dentro del segmento hard dollar, y tratamos de combinar tanto el mundo offshore como el onshore para mostrar un poco los distintos niveles de tasa en donde se ubican los diferentes instrumentos. Tratamos de volcar todo en una misma, o sea, compatibilizar todo y llevarlo a duration y tasa esperada promedio del portafolio para poder mostrar tanto fondos comunes como mutual funds como instrumentos sueltos. Por supuesto, tengo que hacer varias salvedades y ahora ya empezamos a desandar el camino de las curvas. Obviamente todo esto es indicativo, esto es una foto que sacamos el martes pasado, por lo tanto ya pasaron 3 días hábiles en Estados Unidos con rueda, o sea que los precios ya pueden estar en cualquier otro lugar, pero la idea es obviamente que congelar un momento para mostrar. Usamos precios locales para activos locales y obviamente precios internacionales para los activos internacionales, por lo tanto tampoco esto es tan comparable, porque para un hipotético asesor que parte con MEP, si quiere comprar treasuries, obviamente ahí hay un cable de diferencia, que es una única vez, pero que para el que quiera hacer una operación cortita y única, le cambia totalmente los números. Obviamente nosotros estamos usando acá datos sobre mutual funds, ETFs y FSIs. En el caso de los mutual funds no, pero en los otros dos casos podemos tener cierto lag y estar mostrando eh, los datos de un portafolio que ya no existe porque tiene unos cuantos días y puede haber cambiado, pero bueno, como les repetía, la idea de este es ser indicativo. Además, nosotros cuando mostramos un mutual fund, lo que mostramos es la tasa del portafolio que tiene adentro eh, para obtener el resultado que tendría el inversor, habría que restarle, por supuesto, las comisiones y costos, por lo tanto ahí también no es tan comparable, pero para mostrarlo sirve. Por lo tanto, y como redondeo, lo que queremos mostrar es un poco la estructura de tasas, los distintos niveles donde están estratificados, más o menos para que tengan una idea dónde está parado cada instrumento. También mostrar algunos casos corner como para explorar quizás las divergencias, que es donde muchas veces se dan los casos más interesantes. Pero creo que queda claro que esto no es una recomendación de inversión puntual de los instrumentos que voy a hablar, sino que simplemente la idea es mostrar, hacer un gran paseo por el universo de la renta fija, y después si esto deriva en consultas más puntuales, sea de high yield o de lo que sea, saben que estamos para ayudarlos y dónde nos pueden encontrar. Hecha toda esta introducción, comenzamos. Arrancamos por lo más simple, si se quiere, T-bills. Por las dudas, arranco desde cero total. Son bonos de tesoro norteamericano que tienen un plazo de vencimiento menor a un año. Tienen ciertas...
yo voy a hablar en general porque cada caso es un mundo y como siempre no queremos meternos en el área de los contadores, pero suelen ser un instrumento desde el punto de vista impositivo bastante eficiente, muy buscados, tasa libre de riesgo. En estos momentos, como verán, cuando digo estos momentos, digo el martes pasado, estábamos en una zona de tasa en el orden del 5%. Esto creo que no hay mayores misterios, ya más o menos todos los conocemos, es uno de los instrumentos sobre los que más recomendamos. Tenemos todo el tiempo pedido de armar pequeñas carteras de T-bills o un instrumento puntual a X meses, o nuestro portafolio ladder, donde combinamos 3, 6, 9 y 12 meses, porque generalmente para quien quiere estar colocado en tasa libre de riesgo, la combinación de flexibilidad más tratamiento impositivo, más versatilidad que te da colocarte en varios títulos sueltos de tu gusto, suele ser mejor para un asesor promedio que colocarse en un ETF. Vamos un pasito más largo, le agregamos los treasuries. Obviamente no vamos a poner todos los puntos de todo, porque si no, muy rápidamente la presentación se volvería inmanejable, pero acá agregamos digamos, como valores representativos de toda la curva, 2 años, 5, 10, 20 y 30. Y lo que se ve clarito es cómo la curva está invertida, con los T-bills rindiendo mucho más que todo el resto, y después, en 2 años, 5 años, 10 años, todavía podemos ver cómo la curva continúa descendente, y después hay una anomalía, que es que 20 años rinde más que 10, pero menos que 30. Me encantaría tener una explicación para darle de por qué sucede esto. Puede ser algo de liquidez, puede ser algo de modelos de largo plazo de algunos de los jugadores más sofisticados del mercado, pero realmente esto es algo que me viene llamando la atención hace tiempo. Veremos si se termina de normalizar, digamos, a la línea de tendencia del resto de la curva, o si esto se mantiene por un tiempo y empezamos a escuchar potenciales explicaciones de qué es lo que está pasando ahí. Seguimos sumando, vamos con 2 ETF de Treasuries que nosotros tenemos en este momento en nuestras carteras modelo offshore. Por un lado, EA, que es el ETF de Treasuries de entre 3 y 7 años. Fíjense cómo el puntito está casi pegado al Treasury de 5. Por lo tanto, esto tiene mucho sentido. Y por el otro lado, TLT, que es el ETF con los Treasuries más largos disponibles, de más de 20 años. Y fíjense también cómo arrima al punto particular del Treasury de 30 años. O sea que estos ETFs están, su portafolio es representativo de lo que están buscando replicar. Por supuesto, esto no es ninguna sorpresa, estos son ETFs gigantes con decenas de miles de millones de dólares en under management. Sería muy raro que esto no sea así, pero siempre es bueno poder chequear que todo tiene consistencia interna. Obviamente acá hay que restar los costos de estos ETFs son bastante largos, son bastante bajos, por lo tanto el impacto no debería ser tan grave. Esta es la famosa tasa libre de riesgo del mercado. Todo lo que veamos de acá para adelante debería estar por encima de esta curva, pero no siempre es el caso, y hay dos activos puntuales, un onshore y un offshore donde no se da, que ahora lo vamos a mirar. Pero digamos que en condiciones normales, cuando nosotros estamos planteando cualquier inversión en renta fija, debería quedar por arriba de esta curva, porque si no le podríamos prestar al tío Sam y saldríamos ganando. Hago acá la pequeña pausa que prometí con el tema del debt ceiling. La verdad que nosotros cubrimos muy poco todo este tema del techo de deuda, pero fue una decisión a conciencia. ¿Por qué? Porque esto pasa, como los inversores que más siguen el mercado hace mucho sabrán, esto pasa regularmente. Cada vez que hay que subir el techo de deuda, es para problema. Tienen al Tesoro haciendo malabares los últimos meses mientras llegan a un acuerdo.
que esa es la carta de la izquierda de Yellen diciendo que por favor se pongan de acuerdo porque quedaba poquito tiempo para tener que incumplir obligaciones del Tesoro. Y después permítanme la caricatura política de la derecha, que son un elefante y un burro, que son las personificaciones del Partido Demócrata y Republicano, donde están en 1917 diciendo, creemos algo totalmente artificial que no necesitamos, así podemos pelearnos por eso durante 100 años. Y eso obviamente es el techo de deuda. La idea de un techo de deuda es razonable, evitar que la deuda del país crezca fuera de todo control o proporción, eso es discutible, pero bueno, tener un control férreo sobre cada vez que se decide endeudar el país. Después, en la realidad, con una economía que la tendencia de largo siempre va al crecimiento, es lógico que la deuda en valores nominales vaya creciendo, por lo tanto esto lo único que fuerza es que cada X tiempo tengan que juntarse el Congreso y a metafórica punta de pistola del mercado ponerse de acuerdo y extender esto. O sea, acá cada vez que se abren estas negociaciones hay dos resultados posibles. O que sea un non-event y arreglen, o que haya un default del Tesoro norteamericano y nos metamos en un terreno inexplorado donde creo que nadie quiere ingresar. Y de acá hay un montón de consideraciones de segundo orden. Por ejemplo, siempre que pasan estas cosas, algún punto de la curva de Treasury corta es el que el mercado cree que por ahí justo ese no paga y muestra una tasa un poco más alta. Llegamos a ver el T-bill más cortito, que ni siquiera llegaba al 0,1 de duration, que es el primero que mostré en el chart. O sea, eran 2 o 3 semanas, llegó a rendir más del 6 en algún momento que lo miramos. Ganancia de corto plazo de algún operador. Eso por un lado. Y por el otro, comienza a haber gente que publicita cuánto cotizan los credit default swaps del Tesoro norteamericano, por ejemplo, que eso sirve para hacer sensacionalismo, pero por un lado, eso no representa el costo de asegurar la deuda norteamericana, sino que es el costo que el inversor más desesperado por seguro está dispuesto a pagar. Y además yo quiero ver si efectivamente hay un default de la curva norteamericana, si el que te vendió ese seguro después te va a pagar y cómo va a ser pues, puntualmente, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasó esta vez? Ya por suerte durante el fin de largo, yo cuando cerré esto el miércoles no sabía qué iba a pasar, ya podemos anunciar que hay un acuerdo preliminar, todo sigue como estaba, hubo un rally bastante fuerte el viernes de los mercados offshore por esa confirmación, y podemos continuar tranquilamente. Mi opinión es que esto siempre se va a arreglar porque el daño de un default norteamericano es incalculable. Vi algunas notas que tampoco sé cómo hacen esa matemática, pero que decían que si había un default de un T-bill, las acciones podían caer 45%. Yo no sé si es 45, si es 60, si es 20, no lo sé, pero claramente tiende a primar la responsabilidad. ¿Por qué esta vez hubo quizás más miedo que las anteriores? Y esto es una tendencia que se viene repitiendo, donde cada negociación del DEFCIN es peor que la anterior. Bueno, porque la polarización es cada vez mayor, a republicanos y demócratas en general les cuesta encontrar terreno en común, de hecho a los mismos republicanos les cuesta encontrar terreno en común con ellos mismos, y los sectores más radicalizados, el famoso Tea Party y sus descendientes y demás. Por eso hubo creo que 15 votaciones para elegir al representante de los republicanos en el Senado. Por lo tanto, mientras más polarizado está todo, mayor es el riesgo de que un grupo intransigente fuerce, si se quiere, que la situación esta pase a mayores, pero no fue esta. Esperemos que tampoco sea la próxima, porque sin dudas, mientras este sistema de subir el techo nominalmente continúe, lo único que podemos garantizar es que esto va a volver a pasar dentro de algún tiempo. Hecho estas salvedades sobre la deuda soberana norteamericana, empezamos a sumar otros asset classes que ya no pasan por la deuda pública. Acá sumamos una tanda de corporativos investment grade norteamericanos, títulos individuales,
Estos son parte de nuestro shortlist, que ya saben que tenemos, de unos 30 títulos, y que una vez por mes más o menos lo enviamos para que tengan de referencia, pero que a pedido nos lo pueden solicitar en cualquier momento. Y acá puse dos, digamos, subgrupos. Por un lado, empresas sólidas, líderes no financieras, y por el otro lado, dentro de ese grupo, grandes bancos dentro de lo que llamaríamos demasiado grandes para fallar, que sumaron depósitos en lugar de perderlos en esta última crisis. Entonces, ahí tenemos un salpicado de nombres en distintas durations, Bank of America, Wells Fargo, Dow, Verizon, Boeing y Oracle, que todos están rindiendo en la zona entre 5, 5 y medio, ahora que hay como más largo ya rima casi a 6, pero digamos que esa es la zona de los investment grade que el mercado le tiene confianza, por llamar de alguna manera, porque hay otros investment grade que por un motivo o por el otro el mercado los mira más de costado, y por ejemplo KeyCorp, que es un banco importante, pero no de los too big to fail, está rindiendo más del 8%, mientras que Paramount, que lo mencionamos varias veces, porque tuvo una compra apalancada y está en el segmento de streaming que hay mucha competencia, está rindiendo en el orden del 7,30. Entonces acá una pequeña conclusión. Ojo que para el mercado, como siempre, todo podrá ser investment grade, pero si el mercado percibe que puede haber problemas, sobre todo en momentos como este, rápidamente abre un gap, y fíjense que entre Wells Fargo y KeyCorp, así a ojo, hay más o menos 250, 300 puntos básicos, que en una duration así cortita, que está por la zona de 4, es un número muy significativo. Esto, por supuesto, muestra también que el mercado descuenta cosas y presea mucho más rápido que los reguladores, que las agencias calificadoras, pero bueno, acá no estoy descubriendo nada. Si mal no recuerdo, Lehman Brothers declaró la quiebra siendo AAA. No digo que vaya a pasar lo mismo, por supuesto, pero está claro que el mercado no le alcanza ya con el sello de goma de una calificadora, sino que está muy atento a las circunstancias particulares de cada papel. Pero es una buena muestra de dónde están más o menos las cosas, y le sumo ahora ETFs, que si bien sumar títulos individuales tienen de alguna manera las mismas ventajas que la comparación que hacíamos entre instrumentos, entre T-bills sueltos y ETF de treasuries, a la hora de hablar de corporates, ETFs de corporates, es interesante acá sí plantearlo en términos de ETF. ¿Por qué? Porque tenés la ventaja de la diversificación de cientos y miles de emisores, porque cuando estamos hablando de T-bills o bill, en definitiva, es todo el mismo emisor, entonces es una cuestión más de preferencias. Pero acá, al haber riesgo crédito por cada papel individual, los ETFs son una herramienta que bastante naturalmente aparece como la indicada. El único tema es la duration. Si se fijan, la duration de los dos ETFs de investment grade más usados, que son BSIP y LQD, las durations son bastante largas. Si uno quiere algo más cortito, hay que recurrir al título individual, como le veníamos mostrando. Ahora bien, acá graficamos 3 puntos. BSIP y LQD, que les comenté que son dos fondos de deuda investment grade, uno un poco más largo que el otro, pero fíjense, rinden casi 5.10 uno y 5.40 el otro, lo cual está bastante alineado con estas 9 puntos que elegí yo casi al azar de todo lo que podíamos mostrar. Mientras que IG, que es obviamente deuda high yield, fíjense que está rindiendo 8.40 con una duration mucho más corta, y está básicamente cerquita del punto que les mostraba de KeyCorp. O sea que, sacando una conclusión rápida, más o menos el mercado le asigna igual riesgo a un banco mediano norteamericano en plena crisis, o saliendo de la crisis y a la espera de si no hay nuevos rebotes,
que a una cartera diversificada de instrumentos high yield. Nosotros high yield, por lo general, no recomendamos títulos individuales, digamos abiertamente, pero sí hemos tenido ya 3, 4 rastrillajes a pedido de clientes, y cuando uno busca high yield se encuentra realmente de todo. Y ahí sí hay que tener mano mucho más fina, me parece, a la hora de elegir créditos. Por lo tanto, nosotros tenemos la política de tratar de no mostrar títulos individuales, sino que tratar de manejarnos siempre con carteras diversificadas. Fíjense, quizás lo más interesante y una de las primeras cosas que nosotros hemos mencionado varias veces y siempre miramos a la hora de armar portafolios, entre LQD y un Treasury a 10 años, que tienen una duration muy pero muy similar, en esta foto que saqué en ese momento estaban rindiendo 3.71 y 5.40 otros, o sea que tenemos 170 puntos básicos de diferencia. Este spread entre Treasuries y una cartera diversificada de títulos corporativos investment grade, es un gran punto, es un gran data point para tener más o menos en la cabeza y definir si el salto de treasuries a corporativos, que es uno de los primeros pasos que da muchas veces el inversor que es conservador por naturaleza, vale la pena o no. Y acá lo muestro desde 2013, un poco más desarrollado. Fíjense, son los 3 ETFs que les mostraba recién, y está graficado cuál es su spread versus un treasury de duration comparable. Obviamente los dos investment grade son los dos que están más abajo. Fíjense que acá la cuenta en este momento exacto dio 176 puntos básicos, contra los 170 que yo había calculado acá bastante abajo, así que estamos bastante bien. Ahora, fíjense cómo en la versión high yield, hoy estamos en 486 puntos de spread, pero en la gran crisis del COVID llegamos a estar arriba de los 800, que es más o menos proporcionalmente no es tan diferente de los 176 de investment grade contra los 300 que llegó a tocar en el COVID. Obviamente el COVID es una situación muy particular, pero da una idea de si tenemos una recesión muy, muy fuerte, a dónde podríamos ir a buscar estos spreads. Por esto, básicamente, nosotros hace tiempo que venimos incluyendo bastante deuda investment grade en nuestras carteras, pero todavía para los títulos high yield tenemos una postura más de wait and see, por lo menos hasta que tengamos más claridad en lo que es el ambiente macroeconómico. La TAM. Vamos un pasito más allá y sumamos algunos títulos de la TAM. Decidí incorporar un título de Ecopetrol, uno de Petrobras, 2 de Brasil Soberanos, 2033 y 45, y Pemex, que está prácticamente en un mundo propio. Fíjense cómo empezamos ya a estirar el eje para arriba. Hasta acá veníamos en 9, acá saltamos a 12. De nuevo, que todo sea investment grade, que todo sea emerging market, no significa que el mercado no trate de diferenciar muy rápido entre uno y otro. Fíjense que toda la franja de Brasil más PBR y Ecopetrol está ubicada entre los corporativos norteamericanos que el mercado ve con buenos ojos y los casos donde huele que algo puede andar mal. O sea, por ponerlo en nombre, digamos, Petrobras rinde más que Wells Fargo, pero rinde bastante menos que KeyCorp. Ahora, en los papeles de emerging market, donde el mercado huele que hay algo raro, el castigo es rápido, y fíjense que Pemex está rindiendo 11,7, pero claro, Pemex viene con problemas importantes desde hace mucho tiempo. Estos son la misma manera que veíamos recién de ver las cosas en spread. Fíjense cómo los spreads de Pemex en sus distintos vencimientos están todos en máximos recientes. Hay dudas de que el presidente de México continúe apoyando a Pemex como lo viene haciendo. Se junta también todo el mar de dudas de petrolera estatal forzada
a poner sus precios con criterio político, como ya pasó con YPF, ya pasó con Petrobras. Por lo tanto, no es que este 11% venga regalado, sino que hay muy buenos motivos, pero digo, les quería mostrar que dentro de cada subsegmento, depende que elijamos para mostrar, hay niveles más hay cambios más que relevantes entre los distintos instrumentos. Hay una manera de invertir bastante fácil en emergentes soberanos, que es EMB, que nosotros lo tenemos en el shortlist y lo hemos comentado varias veces, pero no viene de mal recordarlo. Fíjense que rinde casi 7,5, con una duration bastante larga, pero fíjense cómo queda un poco en el medio de los puntos que ya mostramos, más o menos representando dónde se están moviendo hoy los mercados emergentes. Ahora bien, EMP es 86, más del 85% soberano, y tiene un gran degradé de distintas calificaciones crediticias. Tiene desde AA hasta C, o sea, de todo, y está muy distribuido geográficamente. Acá hay de todo. Fíjense, los top weights son México, Indonesia, Turquía, Qatar, Arabia Saudita, digamos. Esto es una apuesta deep a la deuda emergente en dólares, y es un instrumento que es interesante para tener también no sé si en cartera, pero por lo menos en mente para tener exposición rápida a un segmento que, si no, armándolo con títulos individuales es bastante engorroso. ¿Hay mutual funds que hagan esto? Por supuesto. Acá agregamos 4 mutual funds que usamos en nuestras carteras que están todavía en beta. Acá solo puede poner, obviamente, mutual funds que sean 100% renta fija, porque muchos son multiestrategia o usan, son mayoría de renta fija, pero tienen derivados o equity y demás, y bueno, yo ahí no tengo una duration para mostrar. Pero bueno, obviamente acá cada estrategia de mutual fund, el puntito va a estar más o menos entreverado entre los instrumentos de asset class que representa. Fíjense, el MFS Limited Maturity, que es un fondo cortito y conservador, cae perfecto en la curva proyectada de Treasuries. El Barings Senior Secure Bond, que es un mutual fund que ya lo hemos hablado varias veces, que es high yield, pero con colateral, está cerquita del ETF de high yield, lo cual es bastante razonable. Y por ahí también tenemos el Schroders Global Credit Income, que al ser internacional debería estar más o menos en la zona de EMB, aunque es más cortito, fíjense, 7,70 contra 7,45, y rindiendo un poco menos el Wealthy Nations, que obviamente apunta a países más desarrollados, por lo tanto con mejor calificación crediticia y menos tasa. Pero digamos que la distribución de los puntos parece bastante razonable. Siempre recuerden que mutual funds, generalmente el costo anual es bastante mayor que de un ETF, por lo tanto, a la hora de verlo, sacando las consideraciones tributarias y demás, a la hora de verlo meramente como un rendimiento neto, esto habría que ajustarlo un poquito para abajo. No lo ajusto yo, porque no sé qué categoría cada uno querría suscribir, por lo tanto no es tan simple la cuenta, pero digamos que todo tiene bastante consistencia interna de lo que venimos mostrando hasta ahora. Hago 2 tangentes breves de 2 instrumentos que nosotros no solemos ni recomendar ni tener muchas preguntas, pero es interesante saber que existen. Los 2 principales ETF representativos, uno de valores hipotecarios y uno de títulos municipales. MBB es el ticker del ETF de MBS, o sea, Mortgage Backed Securities, que está rindiendo 4,65. Generalmente las hipotecas rinden Treasury más, no mucho, porque incluso muchas de estas hipotecas están garantizadas por, si se quiere, oficinas gubernamentales como Freddie Mac, Fannie Mae y demás. Generalmente nosotros hipotecas, salvo para el que es un gran conocedor, nos sentimos más cómodos con un corporativo investment grade que va a rendir esto un poquito más, sobre todo con la situación actual de la tasa de interés para las hipotecas y sobre todo lo que venimos viendo en el real estate comercial.
preferimos por el momento mirar de afuera. Y después tenemos MOVE, que es el ETF de deuda municipal, que para nosotros prácticamente no existe y tiene sentido, y paso a explicar por qué. Fíjense que esto rinde 3,57 y está muy por debajo de la curva de Treasuries. Entonces, acá me podrían decir, bueno, pero vos no me dijiste que esto era risk-free de acá para arriba. Sí, es así. Pasa que los títulos municipales tienen una exención impositiva muy fuerte para los que viven en Estados Unidos y cumplen ciertas condiciones, y ellos mismos te publican cuál es la tasa equivalente de ese 3,57, pero ajustada por ese cambio impositivo, y les da 5,70, que ese ya es otro número y tiene otro color, pero como me atrevo a decir que 99,9% de los clientes, de sus clientes, no podrían optar por esto, es simplemente una rareza, y es explicar por qué esto rinde 3,5 y tan abajo de los treasuries. Como para nosotros esa tasa equivalente de 5,70 no existe, también mirar de afuera, a menos que conozcan a algún ciudadano norteamericano y quieran hacer la cuenta fina. Cerramos acá por el momento offshore y nos vamos a Argentina, donde le voy a pedir una mano a Mateo en un par de slides más adelante, pero esto obviamente para los viejos como yo, esto es la dimensión desconocida. ¿Por qué digo que Argentina es la dimensión desconocida? Porque varias de las cosas que mencionamos hasta ahora no se cumplen en Argentina, y es interesante mirar cómo, de todo lo que vimos hasta ahora, Argentina la lógica es casi la contraria, y paso a explicar de lo que estoy hablando. Hace poquito Arcor emitió, gran emisión de Arcor, mis felicitaciones al equipo de mercado, tuvo una emisión primaria en dólares de su clase 21, hay 3,5%. Y acá no hay exención impositiva, no hay nada, es 3,5% real. Me saco el sombrero con Arcor, es una empresa excelente, pero no tiene ningún sentido que Arcor cotice 70, 80 BPs por abajo de la curva de Treasuries. Entonces, ¿dónde está? Si la explicación no es de calidad crediticia, ¿dónde está la explicación? Bueno, la explicación es regulatoria. Como ustedes saben, el mercado está muy segmentado por un sinnúmero de regulaciones y restricciones cruzadas, lo cual hace que colocarse en Arcor al 3,5 solo puede tener sentido financiero para quien justamente sufre las segmentaciones y está tratando de tomar la decisión, la mejor decisión posible dentro de todas las restricciones que enfrenta. Creo que queda claro lo que estoy diciendo, pero fuera de eso, esto no tiene demasiado sentido, o ningún sentido, y por eso muchas veces que nos preguntan por licitaciones primarias, nosotros dividimos en dos. Por un lado vemos la situación puntual del cliente, y después la tasa de corte y el crédito y demás muchas veces quedan para un análisis secundario, lo cual, si no pasa solo en Argentina, debe pegar en el palo. Vamos ahora a ir agregando distintas segmentos de renta fija en dólar en Argentina. Obviamente corporativos, arrancamos por acá. Corporativos es un segmento donde tenemos constantes consultas, armamos portafolios y demás. Esto es una pequeña muestra de si se quiere, algunas de las zonas más líquidas y con mejor reputación en el mercado. Fíjense que estas tasas no son mucho más altas de lo que veíamos en Corps USA, y de hecho dejé Ecopetrol para que quede digamos, de referencia, y por ejemplo Vista está bastante más abajo que esos niveles, PAE mucho más largo también está abajo de ese nivel, también ahí están Cresut, Teco, Pampa, fíjense como Arcor en el secundario está muy lejos del primario, lo cual también se explica por este, si se quiere, trasvasamiento regulatorio. YPF, que es un cuasi soberano si se quiere, sí está un poquito más despegado, y esta ON puntual que elegimos para mostrar está en la zona del 10,5. Obviamente hay un montón más de ONs,
que rinden bastante más. Nosotros, para hacer un primer pantallazo, tratamos de guiarnos por liquidez y reputación. Ahora, esto es bastante fácil de resumir, digamos, si se quiere, yendo a fondos comunes de inversión que tengan el mandato de invertir en ONs hard dollar. Acá seleccionamos varios. Fíjense cómo hay un degradé bastante importante en rendimientos, que van del 8,5 al casi 16. Esto, por supuesto, no es que un fondo sea mucho mejor que el otro, sino simplemente que están asumiendo diferentes niveles de riesgo dentro del portafolio. Y de hecho, lo que termina pasando es que la ponderación dentro del portafolio que tenga de instrumentos soberanos argentinos te termina empujando para arriba el rendimiento. De hecho, el Delta Renta Dólares, que es el que mejor queda ubicado en esta comparativa, tiene un 33% de bonos soberanos en dólares y un 24% de subsoberanos en cartera, mientras que corporativos tiene un 39%. Y eso explica por qué este punto rojo de su rendimiento nos queda tan arriba de las ONs puntuales que habíamos marcado antes. No sé, Mateo, si querés que hagamos una breve pausa, si tenés algún comentario acá de lo que es tanto ONs como fondos comunes. Mirá, creo que cualquier persona que se haya conectado a 2 o 3 de las weekly kickoffs sabe que no me gustan las ONs en general, un poco por lo que vos decías. O sea, Lega Argentina ya de por sí, eso, salvo que seas regulado, como decía Pablo, no hay mucha razón para que nadie compre, ¿no? Por el otro lado, la verdad es que tener los papeles individuales, los bonos individuales, los bonos corporativos individuales, puede servir, digamos, para el hecho que alguien quiera cobrar en cierto punto específico, el cash flow, o para cobrar cable, muchas veces se hacen ese tipo de cosas, pero, a ver, dentro de mostrando esto, creo que no hay mejor argumento que este gráfico para decir, bueno, es preferible de última tener el fondo común de inversión, y no tener el tema de la reinversión de los cupones, de las posibles reestructuraciones que aparezcan. Los créditos que tienen en general, o sea, no vas a tener que tienen créditos de muy mala calidad, y si tienen algún crédito así a lo medio una jugada especulativa, está bastante sopesado, una ponderación más chica de la cartera. En este sentido, la verdad es que por eso para mí, como dice el título, por supuesto para los FCIs, si alguien quiere un crédito en particular, está. También entiendo que quizás yo jugaría de manera más especulativa para créditos en particular, como hemos hablado en su momento de Albanesi, como también está la posibilidad del bono de Clisa, ¿sí? De Rogio, que está bien, rinden 50%, rinden 20%, la verdad es que, bueno, es como casi como comprar equity con capacidad de default. No tengo mucho más para agregar lo que dijo Pablo. Yo soy un soldado de los FCIs en esto, y la verdad que bastante consistente con lo que hemos dicho en las anteriores. Perfecto, gracias, Mateo. Continuamos. No te vayas, que ahora te voy a llamar de nuevo. Continuamos. Y ahora entramos de lleno en lo que sería la paradoja argentina. ¿Por qué? Porque me veo obligado a sumar bonales y globales a esta bonita presentación que veníamos manejando, y automáticamente se me distorsiona todo. Fíjense cómo el eje que venía capeado en 16, acá me salta el 52, y básicamente todo el resto de la curva, de todo lo que mostramos hasta ahora, se comprime y se vuelve un masacote ilegible. ¿Por qué? Porque tanto los bonales como los globales argentinos tienen un rendimiento anual tan descomunal que hace que todo el resto sea más o menos lo mismo. Digamos que las diferencias entre algo que rinde 5 y algo que rinde 7 contra algo que rinde 52, se me comprime todo, y por eso no empecé por acá. Nosotros ya hemos hablado un montón de los bonos
bonales y globales, hemos hablado de por qué el equity argentino subía mientras que los bonos seguían castigadísimos. Hemos hablado bastante y ya que nos quedan pocas cosas para decir, obviamente no sé si hay otro lugar en el mundo que ocurra esto, donde el soberano rinde 52 y un corporativo rinde 6. Es muy, muy anormal. Lo único que puedo decir es que en realidad no tiene sentido mirar los bonos en rendimiento. ¿Por qué? Porque los bonos están descontando con casi certeza una reestructuración en el corto / mediano plazo. Pero bueno, yo no puedo mostrar todo de una manera y después mostrar los bonos en paridad en el mismo chart. Pero la única explicación posible para esto, más allá de segmentaciones regulatorias y demás, es que acá esperamos una reestructuración, se espera una reestructuración muy, muy agresiva, y por eso el mercado esto lo mira como paridad y empieza a mirar cuánto podría rendir en escenario de reestructuración futura, y nadie está mirando el flujo de los bonos hoy, porque no esperamos que eso continúe durante demasiado tiempo más. De hecho, para hacer las cosas como se debe, separo el tema de los bonos soberanos del resto, y me parece que acá hay que hablar de dos cosas. Por un lado de paridad, y por el otro lado, si quieren, del current yield, que es cuál es el rendimiento. Si yo compro hoy un bono, bueno, ¿cuánto me va a pagar? ¿Cuál es ese rendimiento de lo que voy a cobrar contra lo que estoy pagando hoy? Y si se fijan, hay un par de valores ahí ya muy importantes, pero la gran pregunta es cuánto sentido tiene comprar títulos por su current yield cuando vos mismo estás en el otro costado de tu cabeza, estás pensando que vamos a hacer una reestructuración. Mateo, es tu momento de brillar y que nos comentes un poco cómo veo las curvas a hoy. Perfecto, sí, estoy bastante de acuerdo con lo de comentar la cuestión de verlos por tasa. La verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, en este momento que un bono rinda 50, que rinda 45, que rinda 40, más o menos todo lo mismo, ¿no? O sea, estamos hablando de desvío del 10% en tasa, y aún así ya más o menos nos da la misma inseguridad, ponele, a todos. Por otro lado, viéndolos en paridad, vemos acá mismo que se ve como las paridades están bastante dispares en el tramo corto entre lo que es los bonos de legislación local y extranjera. Eso es algo que se estuvo dando estas últimas semanas. Habrán estado viendo que hay una mayor intervención, ¿sí?, sobre los mercados, y se ve claramente en los precios. Y la verdad es que eso deprimió bastante lo que es la paridad de los bonos de legislación local. Viendo eso, digamos, la current yield que deja sobre los bonos cortos es incluso más alta que la que ven ahí. Hay mucho debate, digamos, sobre justamente esas current yields, si eso realmente es reflejo de lo que el bono va a rendir, si en algún momento eso después se termina pagando. Como dice Pablo, hay gente que espera una reestructuración de relativo corto plazo, pero bueno, mientras tanto, digamos, mientras se vayan cobrando esos cupones, se ve que el mayor cupón de los vencimientos 38 y 41 los deja al doble, más del doble, digamos, o sea, siendo generosos, en lo que corresponde a current yield. Recuerden que estos bonos pagan interés, con Argentina decir paga un bono, la verdad que a veces uno le corre un frío por la espalda, digamos. O sea, toco madera, ustedes no me están viendo, pero estoy tocando madera. Pagan el 9 de julio, ¿sí? La verdad que me lo hicieron fácil, digamos, en el bono patrio, digamos. Entonces, tengan en cuenta que va a haber, digamos, también quizás algunos ingresando a esos bonos para estar cobrando el jugoso cupón que tienen a las bajas paridades que tienen.
Por el momento, digamos, bueno, las bajas paridades, y fíjense que el GD38, además de tener baja liquidez, esta current yield alta lo deja bastante alto en paridad, ¿sí? Así que esa es un poco la explicación. Puede parecer caro, pero mirando lo que es el rendimiento, tampoco está tan caro, digamos. En lo que es las posibilidades de reestructuración o no, el mercado plantea esto, también eso lo hemos hablado un poco en el gráfico que hemos mostrado la semana anterior o la anterior, sobre riesgo país contra lo que es contra el Merval en dólares, que se podría ver que en algún momento puede haber una disminución fuerte del riesgo país con una reestructuración. Por el momento, nuevamente, la verdad es que yo no entendería muy bien cuál sería el objetivo de reestructurar estos bonos que pagan relativamente poco, ¿sí? En la situación actual, reflejando la macro actual que tenemos, obviamente cualquier cosa es impagable. O sea, deuda superior a cero es impagable con la macro actual. Entonces, esto está reflejando los precios de los precios. Los precios están reflejando la situación de la macro actual. Dentro de toda esta cuestión, yo la verdad es que creo que con un poco de ordenamiento de macro no sería necesario reestructurarlos. Entonces, ¿qué? ¿Salimos a comprar bonos a mansalva? Y no, la verdad que comprar bonos a mansalva en este momento es como comprar equity, digamos. Pero para una jugada especulativa, estas bajas paridades de la parte corta, o quizás bajas paridades para el más especulativo todavía, en los bonos más largos, GD41, GD35. A mí me cargan un poco que siempre fui fan del GD35, pero bueno, ahora el AL30 también llama, digamos, por la baja paridad, pero en realidad lo que yo soy fan es de la baja paridad en estos niveles para un perfil de riesgo un poco más especulativo. Entonces, por ese lado, la curva, la verdad que yo hoy la veo con una mayor protección a la baja que lo que sería el equity, y dentro de todo, teniendo en cuenta que con muy poca, digamos, muy poco orden económico podría despejarse este temor de reestructuración, puede ser una buena jugada especulativa para Gozo. Obviamente no lo están comprando como bonos, lo están comprando como equity. Si quieren bonos, ya Pablo les comentó un poco las buenas oportunidades que tienen en el exterior. Perfecto, gracias Mate. Un par más y ya estuvimos respondiendo preguntas, pero nos pueden ir dejando también lo que quieran. Sumamos otros entre comillas, conflictivos, si se quiere, que subsoberanos. Y en subsoberanos también se ve la selectividad del mercado, porque fíjense, Ciudad de Buenos Aires 27 está rindiendo alrededor de 12,5, lo cual lo ubica en la zona de títulos como YPF o Pemex o los FCIs. En cambio, Buenos Aires 37, provincia de Buenos Aires, rinde 33, pero mucho más largo, o sea que fíjate que está incluso pasado un montón de la curva soberana, que nos pareció una barbaridad, y también si lo medimos por paridad, está en una paridad de más o menos 30, está por la zona de los soberanos. Por lo tanto, acá obviamente como tenés consideraciones de liquidez y demás, y que como decimos siempre, todos los dólares salen del mismo lugar, y etcétera, pero fíjense cómo puede haber un título por rendir el triple que otro, y ahí tenemos también a modo ilustrativo, están NTD que es Neuquén, Saque Saeta y SEO que es Córdoba. Es como un híbrido un poco el subsoberano, ¿no? Pues salvo casos como Cava, al depender su capacidad de repago del acceso al MULC, vemos tasas muy altas y en algunos casos como el BA37, paridades muy bajas. De hecho, para quienes buscan muchísimo riesgo en renta fija y la curva soberana no les alcanza, hay muchos que son muy parciales al BA37 y tiene ahí unos cuantos seguidores que juran que es el mejor bono por riesgo de retorno. Es una apuesta muy de riesgo, pero si quieren algo con paridad similar a un soberano y que todavía rinde más si el flujo se respeta, existe y ahí está.
Ya para ir cerrando, sumo un poquito de contexto emergente para mostrar un poco dónde estamos parados, sacando la curva soberana argentina que distorsiona todo. Fíjense, la curva que está graficada arriba es El Salvador. El Salvador, estamos hablando de Bukele, Bitcoin, maras y problemas de pago. Fíjense cómo con una duration más larga, pero un bono cortito de El Salvador rinde 15 y el data que mostrábamos recién también rinde 15. Parece raro que un conjunto de corporativos argentinos y algo de subsoberano y soberano rindan en la zona de donde rinde El Salvador, pero acá estamos y es así. Y después agregué la curva de Colombia, que es una curva de un emergente mucho más razonable. Ese rectangulito que ven ahí, el verde, eso es Ecopetrol. ¿Por qué? Porque en Colombia también los corporativos rinden soberano más algo. No es que solo pasa en Estados Unidos, somos nosotros los que tenemos dado vuelta a los papeles. Y mostrado así, se puede ver a simple vista cómo tenés los treasuries como piso, después tenés corporativos y demás, Colombia que rinde, la curva va creciendo, pero termina en 7 y pico. Por encima de eso tenés, tenés lo que es high yield, lo que son los FCI con deuda argentina. Arriba tenés países como El Salvador, y arriba de eso, mucho más arriba de eso, tenés algunos subsoberanos y la curva argentina. Como para ir cerrando y dejar espacio a alguna pregunta adicional si queda, esta es la slide final donde traté de la mejor manera que se entienda posible de graficar todo como para que quede de foto para la posteridad. Repito algunas de las cositas que dije. Los T-bills tienen que ser, la curva de T-bills más Treasuries tiene que ser el piso de todo. Si no lo hay, es que tiene que haber una explicación regulatoria en el medio. Vimos que existe esa explicación para los títulos municipales norteamericanos y también existe para nuestras colocaciones primarias. Después tenemos toda la zona de corporativos norteamericanos, e incluso soberanos como EMB, que lo tenés así haciendo brocha muy gorda, entre 5 y 8,5, ahí tenés en distintas durations un montón de instrumentos. Después cuando saltamos al escalón de 2 dígitos, tenemos, por ejemplo, YPF rindiendo 10,5, Pemex rindiendo 11,70, el CABA 27, 12,6, el Data Rentador es 15,7 y el IG 8,4, EMB 7,5. Para los que quieran high yield o tasas altas, ahí hay varias puntas, digamos, de las que se puede tirar del ovillo y tratar de buscar. Si bien hoy tasas cortitas del 5% son muy tentadoras para quien quiera ir a buscar 10, 15 y correr riesgos, obviamente que hay. Y después más arriba de esto tenemos las curvas argentinas y algunos subsoberanos, donde el mercado ya pricea una reestructuración fuerte y con gran... no con certeza, porque la certeza acá no existe, hay una posibilidad no cero de que esto no se reestructure, porque incluso, como decía Mateo, tiene cierto sentido. Pero bueno, ha visto hoy el mercado evidentemente espera una reestructuración con gran grado de certeza y que esa reestructuración va a ser muy, muy fuerte. Y el caso del BA37 me parece que es relativamente asimilable al soberano, pero incluso medido no por paridad, pero sí medido en rendimiento, todavía tenemos ahí un saltito importante. Fíjense que en esa misma duration, más o menos, el GD41 rinde 23 y el BA37 está en 33, son 1000 puntos, que cuando estamos hablando de tasas en dólares es una barbaridad. 1000 puntos prácticamente borra todo lo que está abajo del CABA en este chart, así que imagínense. Dicho eso, Mateo y yo fuimos respondiendo preguntas durante el evento, pero si queda alguna otra, con todo gusto.
Mateo, acá me preguntan, entre GD35 y GD30, ¿qué recomendamos? Más allá de tu parcialidad, si querés explicar el caso de los dos bonos, así Pablo puede también decidir por su cuenta. Correcto, a eso iba, porque yo entre esos dos, a mí dame el GD35, dámelo siempre, digamos, pero no, fuera de broma, la cuestión ahí sobre esos dos, me parece que en tal caso serían dos enfoques distintos de cómo yo miraría el trade. Si voy a un trade más conservador, hablaríamos un poco más de eje de 30, porque al fin y al cabo tenés un bono más corto, una duration un poco más corta también, entonces de esa forma no tendrías unas variaciones tan fuertes de precio si esto siguiese bajando, digamos, o sea, subiendo la tasa aún más. Uno puede llegar a decir, bueno, pero ni siquiera los miramos por tasa, miremoslo por paridad. Ok, está bien, incluso el GD30 lo tenés a una paridad un poco más alta, pero también suele ser un bono bastante más líquido en el caso que directamente se use para, MEP, se use para un contado con liquidación, entonces demanda en general va a haber con ese título, yo lo veo como una jugada un poco más conservadora. Ahora, a su vez, mirando del otro lado del río, en el GD35 lo que tenés es una jugada más especulativa, con un bono de paridad más baja, y por ese lado tenés posibilidades de ganancia más altas. También, ¿qué puede llegar a pasar con el GD35? Con el GD35 el problema es que se te desaparezca la liquidez, digamos, porque de por sí ya tiene baja liquidez, en tal caso contra dólares no es tan líquido, es preferible entrar contra pesos si vas por pantalla. Entonces, por ese lado, te puede llegar a jugar un poco una mala pasada si todo el mundo quiere salir de ahí, ¿no? Entonces, es más para una jugada especulativa. Siendo que estoy comprando los bonos como equity, yo prefiero ir a baja paridad, alta duration y Dios proveerá, digamos. O sea, ese es el control de riesgo, digamos, en esa posición, pero nuevamente es más especulativo. No tiene que ser uno u otro, también se puede hacer tipo un barbell, digamos, un barbell de riesgo mal, o sea, un barbell de una pesa prendida a fuego, digamos, entre un 80% en la parte corta y un 20% como para recuperar en la parte larga, pero también tener en cuenta que el GD30 va a estar un poco más intervenido y justamente en este año, si uno lo mira, el GD30 tuvo subidas mucho más pronunciadas que el GD35, principalmente por cuestiones de regulación, normativas, gubernamentales, la recompra de títulos, luego que se interviene un poco más fuerte el mercado, entonces está un poco más ofrecida la curva. Entonces, el GD30 es más seguro, pero te va a exponer a bastante volatilidad en esa cuestión por cuestiones que no tienen que ver con el bono, no son inherentes al bono, sino a la situación macro y cambiaria del país. Perfecto, Mateo. Bueno, para cualquier consulta que tengan, sea de esto o de cualquier otro tema, saben dónde encontrarnos. Cumplido ya el tiempo, cerramos acá. Buena semana para todos y nos estamos viendo. Abrazo.